Bienvenidos a Charla Roja. Junto a mí, Jano Soto y Alejandro Contreras. Y quien habla, Patricio M. Loaiza. Chiquillos, bienvenidos a este podcast de conversación. Y bienvenidos a los videos escucha, ¿cierto? También. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Excelente. Sí, ¿todo muy bien? ¿Todo tranquilo? Tranquila. Ya, tú estuviste ahí con unas cosillas importantes. Sí, hacía estrés, pero también estos momentos son para justamente extenderse. Este momento es el momento para conversar, para relajarse, ¿cierto? Así es. Ya. Trajimos un tema que no está relajado. Veamos. Sí, hablemos un poquitito, chiquillos, de la objetividad en la fotografía, ¿ya? En cómo este registro fotográfico trata, al menos, ¿cierto?, de mantener, ¿cierto?, esa posición de evidencio la realidad, no la manipulo, ¿ya? No sé si tienen algún dato histórico, algún hecho o una praxis de ustedes, digamos, ¿cachai?, en su relación a su trabajo, ¿ya? Ya, chicos, desarrollemos el tema, la objetividad de la fotografía. Objetividad en la fotografía es un tema súper amplio, se ha conversado harto del tema. Claro, existen hartos espacios de fotografía donde la objetividad es lo primordial, ¿no? Como la fotografía documental, quizás. La periodística. Claro. En donde los chiquillos tratan de mostrar lo más cercano a la realidad. Okay. Conceptualmente, llegamos finalmente a tener una foto que no tiene ningún grado de modificación. Jano, ¿qué crees tú? ¿En lo técnico, es cierto? En todo ámbito. Porque siento que cuando uno hace fotografía, uno lo que en el fondo captura es un trozo. Claro. Que es el tamaño del fotograma, ¿cierto? El tamaño del sensor, y creo que todo lo que está afuera también envuelve realidad que no la incluyes, ¿cachai? Entonces yo creo que hay una decisión en el encuadre del que toma la foto, del que hace la foto, ¿cierto? Del que ejecuta el disparo, en que él selecciona, ¿cachai?, cuál es la realidad que quiere mostrar, ¿cachai? Sí, verdad. Entonces, ahora esa imagen, por ejemplo, puede estar asociada a un contexto de pronto. Correcto. No sé si te acuerdas que en algún momento había una especie de meme donde salía como un cuchillo persiguiendo a una señora, pero resulta que el contexto más amplio, ¿cierto?, era porque iba a cortar un pedazo de torta y la señora estaba corriendo a apagar las velas. Claro. Entonces, al final la realidad igual es selectiva, porque como tienes un lienzo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, un sensor o el fotograma en blanco, donde tú vas a decidir qué es lo que va a entrar y qué es lo que va a quedar fuera. Entonces creo que ahí se pierde un poco la objetividad respecto del contexto real, más aún así creo que es la realidad para la persona que dispara. Sí, pues, hay grandes escritores, ¿cierto?, como Barthes, ¿cierto?, que precisamente habla que la fotografía es el registro como más cercano a la realidad, ¿cierto? Pero claramente no era una época donde existían las herramientas para poder hacer modificaciones como las podemos hacer hoy día, ¿cachai? Claro. Cuando, no sé, pues, ejecutábamos algún elemento a nivel cromático, ¿cierto?, podemos cambiar un poco la temperatura de la escena, y eso en la psicología del color ya nos da conceptualmente otra lectura. Así es. ¿Te fijas? Entonces también podríamos hablar de la fragilidad de la fotografía, o sea, en el sentido de que puede ser absolutamente manipulable la realidad. Sí, se puede manipular. Bueno, la fotografía hay que pensar de todas formas que es inherentemente subjetiva. Y claro, entonces, de cierta forma, a lo mejor yo no voy a ser muy objetivo para las demás de la gente, porque yo quiero mostrar algo que yo estoy visualizando y a mí me hace sentido, ¿cachai? Entonces, desde ese punto de vista es bastante amplio, ¿no? Sí, pues, siempre, o sea, aunque hay géneros donde se trata de mantener una objetividad, ¿cierto?, porque se quiere contar una noticia tal cual es, ¿cierto? Como bien dicen ustedes, hay una decisión, hay un criterio de selección de qué parte de la realidad, ¿cierto? Y eso es absolutamente subjetivo, ¿sabes? Claro, y también hay, tal como se ha visto, pues, la tendencia de la selección de edición, ¿cierto?, de postproducción. Qué importante que también va a generar otra realidad. Sí, pues claro. Porque, no sé, hace una semana subí de hecho a TikTok una foto que tomé en Barrio Italia. ¿Ya? Y el contexto era que era la fiesta de la vendimia. Perfecto. Entonces había una persona mayor de edad en su segundo piso mirando a la gente pasar. Entonces, esta foto tenía, digamos, dentro del contexto de una foto como súper de añoranza.
pero le puse un audio de voz que decía, Bart, debes matarlos a todos. Mientras hacía un zooming, le daba otro contexto. Entonces también, digamos, dependiendo de los adornos, de los tratamientos que le dé a la imagen, también genera realidad. Sí, pues en el fondo estás condicionando. Correcto. Sí, pues pasa lo mismo también con la creación de textos, ¿cachai? Sobre todo la exposición. Claro. ¿Cachai? Que finalmente generan si se puede decir, un prejuicio o idealizar, ¿cierto? Una obra de acuerdo a lo que uno lee en un texto. También es una forma de manipular, ¿cierto? La expresión fotográfica, en este caso una exposición. ¿Tú lees los textos cuando veas los textos? O sea, los leo, mira, siendo bien sincero, los leo al final. Ya, para evitar el condicionamiento. Exacto, porque creo que primero está el golpe de la imagen, el golpe del lenguaje dentro de la fotografía, y después creo que igual es interesante conocer la visión del autor, ¿cachai? Pero creo que a modo muy personal, no es como una regla, pero creo que se debería dejar para el final, ¿cachai? Porque si no, como dices tú, condiciona, crea un prejuicio, y eso te guía a una idea. De hecho, hay un escritor que se llama Sartre, ¿ya? Que por ejemplo, cuando habla del existencialismo, no sé, cuando habla, necesita un consejo, decía, da un ejemplo. Entonces, se lo voy a pedir a un cura, ¿cachai? En el tiempo donde los curas dan consejos. Ahora, no, bueno, todos saben. Sí, yo diría peligroso. Sartre decía, ok, dependiendo del tipo de cura, porque hay curas que son muy de izquierda, hay otros que son muy de derecha, hay otros que son apolíticos, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, ya en la elección del cura, ya te creaste una respuesta. Entonces, es otra forma de condicionar a este ente que es la persona, de acuerdo al entorno. ¿Qué más nos pueden contar, chiquillos? Oye, y este tema de la objetividad de la fotografía, de cómo manipula uno la imagen con estas plataformas de postproducción, ciertos tipos de Photoshop, quizás, o estas herramientas que ahora salen en los teléfonos que son con inteligencia artificial. Hay una intervención selectiva. Claro, que te elimina atrás el compadre y te reemplaza el paisaje. Es una locura. Pero sabes que uno lo ve como algo súper de ahora. Pero esto ocurre hace rato. Habían políticos, ¿cierto? El líder ruso, ¿cierto? De la Unión Soviética. Ayúdame. Stalin. Puede ser Stalin, puede ser. Stalin, exactamente, Stalin. Stalin tenía un grave problema de cuestionarse su entorno en estar siempre pensando que todos se los querían cagar, ¿cachai? El tipo muy perseguido y también muy protagonista. Entonces él pedía, ¿recuerdas esos ejemplos que veíamos en la escuela? Sí. Pedían que sacaran a los personajes que aparecían en las fotografías. Protagonismo. En el fondo era un fotomontaje. Claro. O sea, ya se hacía en esa época, pues, weón. Sí, en esa época era como a mano, ¿no? Weón, es que era impresionante cómo llegaban a un resultado tan eficaz sin tener las herramientas que tenemos hoy día, pues, weón. Y sabéis que ahora hablando un poco como de esto de la realidad. En la fotografía, por ejemplo, siempre me planteo con las fotos que tiene Dalí. Hay una donde sale el gato, y terminaba el gato como 20 veces, y el mismo balde de agua y todo el cuento, y también, pues entonces, digo, eso también es una realidad. O sea, claro, es una realidad, pero prepararon esa imagen. Sí, ¿no? Es que esa es la intencionalidad, me imagino, en el fondo. Entonces, en el fondo, la realidad que buscan capturar es esto surreal, ¿cachai? Claro. Entonces, de alguna manera siento que la realidad es súper individual para cada ser humano, ¿cachai? Sí. Entonces, hablar de lo real en términos... Es relativo. Claro, es como súper... de alguna manera podríamos decir que todo es real según el que diga que es real. Claro. Sí, es verdad. Mira, buena observación, ¿eh? La realidad generada según, ¿cierto? Los marcos de referencia de cada persona. Claro. ¿Cachai?
Y es verdad, pues, mira, por ejemplo, nos podemos ir a otro tipo de ejemplos como las costumbres, la idiosincrasia, ¿cierto? No sé, por ejemplo, todavía está la costumbre en algunos países asiáticos, ¿cierto?, de que los funerales se vistan de blanco. Claro. ¿Cachai? No de negro. Entonces también condicionan una realidad cromática o acromática, ¿cierto? De acuerdo a sus tradiciones. ¿Ya? Claro. La forma de lectura, ¿cachai? Leen de un lado a otro según, no sé, por la historieta norteamericana versus el manga, ¿cierto? Tiene otra forma de leer, ¿cierto? También eso condiciona, ¿ya? Entonces, o hay una serie de símbolos, ¿cierto?, que para nosotros significan algo y para otra cultura significan algo totalmente distinto, ¿ya? Porque los símbolos están cargados de conceptos. Claro. No son como los iconos que representan la realidad. Chiquillo, el Photoshop, especialmente Lightroom, de pronto, lo usan, es una herramienta que le suma a este tema de la fotografía. No, primero. Es que yo creo que las herramientas son eso, herramientas, ¿cierto? Que van a ayudar a generar una mejora visual en relación desde tu perspectiva y desde tu búsqueda. Creo que las herramientas están para eso. Un martillo está para clavar un clavo, para usarlo, claro. Una motosierra está para cortar árboles. Entonces creo que las herramientas están para eso. Exacto. Ahora, ¿dónde entra mi discusión? Cuando todo tu sostén se basa en la herramienta, ¿cachai? Claro. Como que, no sé, me pasa a veces que de repente me encuentro con imágenes en Instagram donde veis como la foto bonita. No sé, el marco de una ventana con la luz llegando solo a la mitad. Entonces yo digo, ok, conceptualmente a mí no me llama la atención, ¿cachai? Pero el tratamiento de la herramienta que se usó para llegar a que la temperatura de la luz sea tal, a que el color base sea otro y un montón de cosas, claro, pues la persona que trabajó esa imagen buscaba eso, pero me pasa a mí que mi discusión siempre está en como cuál es el contenido de la imagen, y creo que las herramientas tienen que aportar a que el contenido se potencie. Sí. Esa es mi visión respecto de las herramientas visuales, audiovisuales en general. O sea, sí, en el fondo está la forma y el fondo, digamos. Claro. ¿Cachai? Que el fondo sea, que esté, que haya un fondo, que por haya ejemplo, que haya un concepto. Voy a hacer referencia a tu trabajo, Pato, con el trabajo de doble exposiciones. ¿Cachai? Ya, los nadians. Los nadians, los malditos recovecos. Entonces, los nadians. Los nadians. Por ejemplo, ahí la herramienta es necesaria, ¿cachai? Porque el trasfondo es mucho mayor. El contenido, ¿cachai?, va por sobre. Por eso de pronto la manipulación de pronto de las imágenes tiene que ver con la idea, el concepto que quiere mostrar el fotógrafo, ¿no? Correcto. Claro, en ese trabajo efectivamente era un trabajo que transitaba en el mundo onírico y en la ficción. Claro. ¿Cachai? Entonces, claro, la herramienta se ocupaba en función de comunicar dichos conceptos y la pérdida y el recuerdo. ¿Cachai? Pero el efecto igual está, ¿cachai? Pero el tema es que la gente no se quede con el efecto. Claro. ¿Cachai? Porque al final te quedáis como con el efecto de la herramienta que utilizaste. Debería ser el medio. Por eso digo que es una herramienta. La herramienta es un medio para el contenido. Ahora, igualmente ahora en estos tiempos se acepta mucho más el tema del Photoshop o manipular un poco más la imagen. Pero por ejemplo, las guías. Claro. Es que ahora existe una... Perdón, Pato, yo iba a eso porque el Pato al principio el trabajo, los nadie malditos recovecos, ¿cierto? Son antiguos ya prácticamente. Lo empezó a hacer cuando lo conocí en la escuela y tuvo hartas críticas de los profesores, sí, de pronto, ¿no? Ese fue un trabajo hace 15 años por lo menos. 2011. 2012 por ahí, como 14 años. Efectivamente, hace 14 años jugar un poquitito con la experimentación fotográfica, ¿ya? Es decir, utilizar herramientas de forma creativa para transmitir un concepto, era, no sé si mal visto, pero se escapaba del canon purista de la fotografía tradicional, exactamente. Claro. Entonces, sí, pues
se demoró 10 años en convertirse en un libro. Ahora es súper normal, ¿cachai? El juego como el dadaísmo, ¿cierto? Ese collage visual que se genera es súper normal ahora. Y de hecho hay hartos fotógrafos que hacen cosas muy interesantes. Pero antes no. Antes habían verdades absolutas que trataban a uno de guiarlo como, no, tienes que ser un fotógrafo con esta línea y si no, no eres un fotógrafo. Claro. ¿Cachai? Pero yo insisto en lo mismo. Yo creo que lo importante, como bien, yo creo que estamos llegando al mismo consenso, que en el fondo uno no se queda con el efecto, Claro. sino con el concepto. ¿Cachai? Pero también hay que ser cuidadoso porque a veces tampoco la fotografía puede ser solo concepto. Claro, estoy de acuerdo. ¿Sí? Creo que debe haber un equilibrio. Sí, po. Y Y ahí nos pasamos, por ejemplo, te interrumpo cuando dije lo de los textos. Claro. ¿Cachai? Porque no se puede hacer un trabajo fotográfico solo en el texto. Yo no digo que no debe existir un texto. Sí, genial. ¿Cachai? Hay una fundamentación sólida. Pero no se puede fundamentar un trabajo solo en el texto porque esto es fotografía. Así. Sí. ¿Cachai? Igual que, no sé si te ha pasado, pero yo me he topado con un trabajo en donde el texto además tiene un lenguaje súper rimbombante, pseudo-intelectual, que lleva 3 líneas y ya está insaturado. Sí. Pero si te das cuenta, muchas veces hay textos que tienen muchos lugares comunes, ¿eh? Palabras que se repiten, que se habla del territorio, ¿cierto? Y se hablan de un montón de palabras súper utilizadas como por esta fotografía más conceptual, ¿cierto? Que a mí me parece fabuloso el resultado visual, ¿cierto? A mí lo que quizás me choca un poco a veces es, insisto, esa ultra fundamentación como para mega explicar, ¿cierto? Lo que tú hiciste en la fotografía. Sí, cuando de pronto todo el cuerpo de fotos tiene que hablar por sí solo. Sí. O para darle una profundidad mayor a la que realmente tiene también. Claro. Sí, es verdad. Porque es verdad. creo que una de las cosas con las que choco con lo conceptual es justamente eso. Porque es como, no sé, una tapa de bebida en el suelo. Y tenemos al lado un texto que mide 4 veces el largo de la tapa de la fotografía, ¿cachai? Explicando que la tapa significa que la vida y la muerte conviven como la tierra y la mugre, ¿cachai? Ay, bla, bla, Que bla, el bla, error bla. puede Entonces, ser, puede que uno sí, entienda eso. Pero no... ¿qué pasa? Que cuando me ponen un texto de ese volado para explicar la imagen de una tapa en el suelo, Quizá ahí le diste el punto, quizá es la sobreexplicación. Claro. Exacto. Yo diría que ahí le diste el punto. O quizá ahí valía más el texto que lo físico, digamos. Claro. Entonces, o va muy de la mano en ese... Por eso creo que cuando presentáis un trabajo fotográfico y se sustenta solo en el papel, no es un trabajo fotográfico. Creo que es un trabajo de lectura. Claro, porque esa es como la arista que tiene el trabajo conceptual. Por eso lo odio. Por eso lo odio. Detesto. No, a mí detesto. a mí la verdad me parece muy interesante. Yo insisto, muy interesante. Horrible. Pero nos vamos a ir a una pausa obligada. Porque tenemos un ataque de ira. Oye, ya, y volviendo, chiquillos, metido delante, ¿ustedes tienen alguna foto histórica manipulada, alguna así que como noticiosa? No, mira, yo precisamente hablaba la de Stalin. Ya. ¿Sabes que precisamente Stalin. No Starlink. No dije Starlink. No sé, digo yo. Stalin. No, pues la herramienta. Es la herramienta, claro. Las herramientas también toman fotografías. Sí. Yo tengo una Alicata que toma unas fotos. No, pero hablando de herramientas que toman fotografía, pero paréntesis, me acordé de la IA, que alguien dijo, porque la IA tú le das el prompt y la instrucción y por ejemplo, quiero la fotografía de un camello en gran angular y qué sé yo, y el camello está mirando justo a la cámara y te la entrega. Oye, pero salió una fotografía ganadora en el WordPress Photo, ¿no? Que fue hecha con inteligencia artificial y el compadre que la hizo no la recibió o no recibió el premio. No, pero también fue un experimento que hizo. Sí. Claro, un experimento que hizo. De hecho, él lo dice, lo declara. Sí, pues eso fue el WordPress Photo, ¿no? El de Sony. WordPress Photo, sí. Y después pasó lo contrario. Que llegó alguien con una fotografía que tomó, digamos, realmente a un concurso de imágenes generadas por IA y ganó. ¿La dura? Sí. Mira, sí. Y también lo dijo, oye, esta fotografía es real. Claro. Es que ahí te das cuenta lo frágil que es la fotografía, lo manipulable que es la fotografía, y la responsabilidad que tenemos como fotógrafos, ¿cierto?
según lo que queramos comunicar, ¿cierto? Porque si nosotros queremos hablar de fantasía, queremos hablar de ficción, ok, ¿cachai? Se entiende que puede haber un espacio onírico de fantasía. Pero y se entiende que con las herramientas, digamos, no digitales o con otras herramientas no lo podrías hacer. Sí, mira, qué bueno, porque justo estaba pensando eso antes y se me fue. Por ejemplo, cuando hablamos de las herramientas como apoyo, yo, por ejemplo, estoy haciendo harta fotografía hace mucho rato solo en blanco y negro, porque a mí el color ya me distrae mucho el color y creo que me quedo con lo más básico, que es solamente la luz, ¿cierto? Comprendían estos tonos de negro, escala de gris y el blanco. Y a mí me gusta mucho el contraste, pero no es un contraste que existe realmente, ¿cachai? Es un contraste que va un poquito más allá. Entonces, pero es mi... Tu estilo. Puede ser estilístico, ¿cierto? Pero es la herramienta que te sirve para comunicar lo que tú estás buscando. Sí, ¿cachai? Como llegar a ese punto en que uno dice, esto es lo que visualmente yo necesito para expresar, ¿cachai? Que, claro, en algún punto eso se transforma en un estilo, en el estilo del fotógrafo que realiza esa toma, ¿cachai? Pero yo vuelvo a lo mismo. Si te quedas solo en la herramienta, en el efecto, yo creo que ahí hay un problema, porque es una fotografía que tiene forma, pero no tiene fondo. Y después, ¿cachai? También pasa que, no, que esto es mi estilo, y es como, pero ¿dónde está el fondo? Sí. O sea, ¿tu estilo es algo sin fondo? No. Mira, y ahí uno vuelve a lo mismo, porque es como, ya, y ¿quiénes somos nosotros en realidad para decir que no funciona? Es que y ahí volvemos a lo mismo al final. Sí, porque puede que funcione para algunos. Sí, para algunos funciona, cuando uno usa el lenguaje, o sea, hablado, escrito, ¿cierto? O visual, uno tiene, ¿cómo se llama? Los vicios de la comunicación incluidos. O sea, hay un mensaje, hay un receptor, ¿cierto? Y el receptor podrá o no podrá entender. ¿Cachai? Entonces, y eso me pasa con lo conceptual. Sí. Mira, ahí aparecen elementos cuando uno quiere analizar la imagen. Por ejemplo, la sintaxis de la imagen. ¿Ya? ¿Cachai? Cuando uno analiza, ¿cierto? Desde la forma, desde el equilibrio, desde el color, y desde el equilibrio, ¿cierto? El desequilibrio también, y la composición que está metida ahí también. Entonces ahí uno quizás podría tener algunas herramientas como para dirimir efectivamente si algo funciona o no. Porque existen reglas, ¿cachai? Reglas en la sintaxis de la imagen que algo que funciona o no funciona, o que realmente se conecta con ese concepto. Si hablamos de colores... ¿Y eso es objetivo? O sea, eso es real. Eso es ¿dónde están los equilibrios? Sí, o sea, es un análisis. Eso podríamos conversar algún día, así como cuáles son los criterios para revisar una imagen, ¿no? Para ver una imagen. Es que son súper amplios y dependen de los géneros. Pero uno siempre parte por algo, uno como persona tiene tendencias. Sí, pero yo insisto, eso parte por el género fotográfico. Cada uno tendrá sus reglas. Todos sabemos que en la fotografía periodística el retoque o el revelado, ¿cierto? Tiene que ser mínimo. Claro. Mínimo. Y de hecho los concursos también te lo piden, no puedes, básicamente contraste, lo puedes mínimo. Pasar a blanco y negro, ¿cachai? Claro. Y sería, ¿cachai? Pero para ahí a manipular el encuadre. Oye, pero la periodística, esto también las portadas de revista, por ejemplo, porque ahí sí que han manipulado, por ejemplo, las modelos. Claro. Les bajan un poquito, la piel. Pero eso ya es fotografía publicitaria. Pero eso es. Periodista, esa es la publicitaria, no es una fotografía objetiva. No, pues una fotografía absolutamente idealizada. Pero las portadas tienen que ser. Hay una portada del O.J. Simpson en Estados Unidos que también la manipuló el New Yorker o el New York Times. Espera, les confirmo el tiro. Yo creo que es el New Yorker. La revista es el New Yorker y el periódico es el... Sí, la revista Time, perdón, la publicó la foto. Time. De O.J. Simpson y la portada y la manipularon para hacerlo ver más oscuro y amenazante. Ahí lo estaban juzgando, había cometido un crimen, me parece. Bueno, me parece que esa fotografía es periodística porque Times es una fotografía que abordaba documentales. Claro, pero es manipulada para hacerlo ver un poquito más agresivo. Claro. Bueno, ahí también está la visión del editor. ¿Cachai? Porque todos debemos saber, o los que practican la fotografía periodística ejercen, que el revelado necesariamente no lo hace el fotógrafo. No. ¿Cachai? Se manda el material
y el editor o el encargado del área, digamos, se encargará de generar, no solo eso, se encarga también de ordenar el relato. Ben Stiller en este caso. ¿Vieron esa película? La vida secreta de Walter Mitty. Sí. Que también es un remake. También es un remake. Y en las dos le hizo mal. No, Sí. película, son las dos. No, si no son malas películas. Yo tampoco encuentro que sea una mala película. Pero no le fue bien. Sí, pero es que... Era un comentario solamente. Sí. Bueno, lo importante de todo esto es que podemos seguir conversando después de una pausita. Sí, Ya, pues. muy buena conversa. Nos vemos en un ratito, chiquillos, en el segundo bloque. Ya, Así que nos vemos un ratito. Sí. Nos Chau, vemos. chau. Hola chiquillos, chiquillas. Regresamos en el segundo bloque, ya en las críticas con y sin amor. ¿Ya? Esta vez me tocó a mí. Ya. Esta crítica. ¿Qué trajo? En realidad traje una frase del fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo. Ya, buenísimo. Así que vamos con la frase. ¿ya? Vale. Si conocen algunas cosillas, detalles del fotógrafo, por favor, ya, adelante. Dice así: el principal instrumento de un fotógrafo son los ojos. Por extraño que parezca, muchos fotógrafos eligen usar los ojos de otros fotógrafos, sea del pasado o del presente, en vez de los suyos. Estos fotógrafos están ciegos. Esa es la frase del fotógrafo mexicano. Drástico, ¿no? Algo drástico, Manuel. La tiro nomás. Sí, oye, pero para la época en que los fotógrafos eran súper como amigables, ¿cachai? Igual es como que está hablando de la copia, ¿cachai? De la copia constante, de los referentes, de las tendencias. Entonces, ¿qué opinión tienen ustedes, chiquillos, de acuerdo a esa frase? En relación a las tendencias, ¿tenemos que seguir tendencias? O sea que yo creo que en un principio uno mira harto alrededor, pues sapea harto lo que están haciendo los demás, sigue a lo mejor a fotógrafos, en nuestro caso, algo más connotados. Y claro, pues uno va orientándose un poco según lo que uno va aprendiendo visualmente, lo que está viendo de los demás. Es verdad. Yo creo que el ejercicio de limitación es como una praxis que en el fondo es inherente, desde que somos pequeños que imitamos, ¿cierto?, a otros, pero creo que en algún punto también tenéis que soltar la imitación. Claro, distanciarte un poco y generar tu estilo, finalmente. Claro, si una cosa es el referente Claro. y otra cosa muy distinta es la copiadero. Claro. O sea, finalmente son elementos visuales, ¿cierto? Son como esas claves, ¿cachai? Pero el problema quizás es cuando empezamos a caer como en el lugar común. Claro. ¿Sabes? Como repetir el cliché visual, ¿cierto? La clásica foto que hacen todos, ¿cierto? Y pues, mira, no sé si recuerdan, en algún momento estuvo bien, no voy a decir de moda, porque es muy fome o feo, de acuerdo a lo que voy a comentar, pero Ya. la fotografía de la persona sin calle, ¿cierto? O sea, perdón, Sin casa, sin sin hogar. casa, claro. Un vagabundo, ¿cierto? Si se puede decir. Hubo muchos fotógrafos que estuvo bien en ese sentido tomando fotos, ¿eh? Como que era la foto que hacían todos, ¿cachai? Era como el lugar común, un cliché visual. Hay una especie como de turismo de la pobreza también que se ocupa harto, ¿cachai? ¿En algún tiempo en especial? Sí, pues sí, yo creo que... O sea, sigue ocurriendo, sigue ocurriendo, digamos, claro. no desaparece. Pero también está como con, no sé, el morbo o la decencia quizá, ¿cachai? También tiene que ver un poco con tu valor, con hasta dónde estás dispuesto a llegar por esa imagen que es un cliché, Sí, pues. Claro. ¿cachai? Entonces, también podemos hablar también en ese sentido, siguiendo con la frase de Manuel, la originalidad, ¿cachai? ¿Qué nos hace originales? ¿O qué nos hace finalmente, no sé si destacar, porque no sé si es el fin destacar, pero al menos tener tu propio estilo, ¿cachai? Que finalmente, según su visión o en su trabajo quizás, podrían destacar elementos que este es mi estilo, y ahí podemos hablar, no sé, el estilo crece o se crea solo por un elemento,
Mira, siempre me lo cuestiono, ¿cachai? Porque, no sé, me ha tocado escuchar colegas que dicen Ya. que la paleta de colores que uso es mi estilo, Ya. ¿cachai? Entonces, como el estilo se te define solo en la paleta de color o solo en el tipo de captura, ¿cachai? Yo creo que es un complemento también, ¿no? Lo creo así, yo al menos en lo personal lo creo así, que es la suma de cosas, ¿cachai? Sí. Claro. Porque en el fondo tú lo que estás haciendo es generar un lenguaje, Claro. ¿cachai? Entonces cuando uno escribe, el papel ocupa su propia escritura, pero también su propia tipografía. Claro. Hay Distintos gente- códigos. Claro, Claro. gracias. Yo creo que tiene que ver también un poco, la vivencia de cada uno y se va mezclando con lo que va aprendiendo y también en lo que tú te atreves a mostrar, porque de pronto uno tiene idea y le cuesta a lo mejor mostrar algo más conceptual por el que te dirán. No sé, yo por ejemplo ahora estoy trabajando en un proyecto de descomposición, por ejemplo, y tengo varias fotos que son como estudios, digamos, y algunas se ven, claro, con el moho de una fruta o el pan con moho, ¿cachai? Entonces eso es como, no es muy aceptable, digamos. Entonces, Claro, porque estéticamente quizás no entra en un canon, claro. ¿cachai? Como en el canon de lo bonito, lo atractivo. Oye, igual estamos súper banalizados. pero eso yo no me atrevo a mostrarlo, entonces yo pierdo un poco mi estilo, mi forma de querer mostrarme. No sé si pierdes tu estilo, po, porque en el fondo son tus reglas. Po. Claro. Y quizás hay otra persona que está haciendo algo muy similar, pero eso es inevitable, ¿cachai? Pero no es una búsqueda del copiar. No es una búsqueda Claro, del ¿no? Es inevitable a veces que no sé, pues dos fotógrafos en el mundo tengan un trabajo muy similar, ¿cachai? Muy similar. A mí, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que quiero empezar proyectos Y te encontráis con y me alguien que- encuentro exactamente. me ha pasado bueno, muchas veces. exactamente. Que siempre está hecho lo que uno quiere hacer, O sea, pareciera, ¿no? es que, como dices tú, weón, la rueda ya se hizo. Sí, ¿cachai? la rueda ya se inventó. Sí, ya Entonces está. uno ¿qué viene a hacer? Viene a remezclar cosas, Claro. ¿cachai? A redescubrir cosas, empieza con las R. Pues. Pero ahí hay que ser cuidado social, porque, a ver, uno sí, pues hay referentes y uno trata de distanciarse de ese fotógrafo, por ejemplo, y hacer algo contrario, por querer hacer algo innovador, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Pero finalmente igual te estás dejando llevar por ese fotógrafo, Sí, porque porque estás haciendo la inversa, ¿no? Una influencia. Sigue siendo la inversa, ¿cachai? Entonces, Ahora, pero es difícil encontrar el estilo, ¿ah? Es difícil. Pero Son lo es, por años. ejemplo, insisto, el referente versus la copia. Sí, Porque sí. me ha tocado encontrar trabajos de varias personas en donde tú decís, bueno, esto es la copia literal Sí. del trabajo, pero fruna más encima, del trabajo de otra persona que es súper connotable. Claro. Claro. ¿Cachai? O sea, Claro, mi es que- referente es Sergio Larraín y no me acerco. No, pero acá es una copia. Así yo después les voy a mostrar la imagen y van a Sí. decir, oh, sí, es la versión fruna de. O sea, todos tenemos referentes, pues no sé. Pero pues, la referencia es una cosa. a mí, por ejemplo, me encanta Robert Frank, ¿cierto? Me encanta Cartier-Bresson, me encanta lo que hace Brassai, ¿cachai? La noche en Francia. No sé, pues, en Chile el fotógrafo Fabián España, ¿cachai? Que ya no está con nosotros ahora. Está en un lugar mejor, muy buen fotógrafo. Para mí también es una referencia, y yo siempre he dicho, para mí es una referencia todo el rato por su estilo, su manera de comunicar, pero a mí lo que yo tomo quizás más de estilo es como la esencia, ¿cachai? Como la esencia, y después yo buscaré las herramientas, ¿cierto? Y las formas y mi propia Sí, lo de a poco manera. uno se va distanciando de la copia, digamos. Sí, pues, sí, Por pues, ejemplo, a mí, no sé, me encanta Nicolás Wormur. ya. Bueno, me encanta su fotografía, fotógrafo chileno. Y, claro, pero no he hecho el ejercicio ni de imitar todavía. Porque no se puede Oye, saber. Pero tampoco he hecho el ejercicio de tratar como su temática. Me encanta Claro. él como referente porque tiene un estilo Claro. que es muy particular. Entonces, no solo en el fotografiar uno a uno, sino que cuando arma el relato completo, te das cuenta que ahí hay una visión que va mucho más allá Claro. del texto. Y ahí volvemos atrás. Oye, lo que quería comentar, y es copiar también, o sea, si uno copia la idea, copiar la idea y desarrollarla de otra forma, es también creer en lo mismo. Mira, hay un concepto en el arte que se llama apropiación. Ya.
¿cachai? Y está validado por el arte. Tú dices que es una apropiación, ¿cachai? Que en el fondo estáis como tomando el estilo y rehaciéndolo y ya está estéticamente muy similar a veces. Una apropiación, ¿cachai? Parte de. Yo no sé si está bien o mal, eso depende de los criterios, ¿cierto? De cada espectador o consumidor de ciertas imágenes, pero es una forma finalmente. No podría decir si está bien o mal, digamos. Claro, porque de pronto varía, yo me he hecho unos autorretratos, por ejemplo, así como jugando y uno ve en internet ideas, pues yo, Claro. ¿cachai? Y veo una idea, yo desarrollo esa idea, pero finalmente el trabajo no es lo mismo que vi en el ejemplo. Claro. Es que ¿Cachai? igual a veces es, como decís tú, las copias, demasiado copias. Y a veces es evidente. Lo Sí, idéntico, ¿cierto? Lo similar. Sí, po. Y pasa harto, sobre todo en las escuelas, ¿cierto? O en los talleres que se hacen, ¿cierto? Entonces, los fotógrafos que están recién comenzando, un poco inevitable que terminen fotografiando con el estilo de su maestro, po, al principio al menos. Claro. ¿Cachai? Al menos. De igual forma, yo siento que hay un punto en que se rompe esa barrera y el fotógrafo desarrolla su propio, no sé si estilo, pero su propia forma de comunicar. Claro. ¿Cachai? Pero es un camino, es un proceso. Claro, Sí. y que de alguna manera, no solo en la disciplina de la fotografía se ve, sino que también en otra disciplina visual se ve Sí, que po. hay un dejo, ¿cierto?, de imitación. Sí, claro. Caso conocido el de Velázquez con las meninas, ¿cierto?, que Velázquez Claro. no logra terminarlo, porque se murió antes, y quien lo termina es su discípulo. Claro. Y no es como que hay un cuadro nuevo, porque todavía se considera como el cuadro de Velázquez, ¿cachai? Sí, pues de hecho sale él también ahí. Qué loco, la primera selfie pictórica. No, pero es un genio, un genio. Sí, considerado por Dalí un genio, ¿eh? No, pero un geniazo, un geniazo. Sí. Me encanta Velázquez, me encanta específicamente el cuadro Las Meninas. ¿Te gusta Velázquez? Ya. ¿Qué? ¿Qué va a decir? ¿Qué te iba a decir otro? Y el Picasso va a decir de No. Hacemos para otro lado. No. Igual, Te iba a Manuel preguntar por un fotógrafo. Manuel Álvarez Bravo retrató a algún personaje, me parece que Sí, mira, retrató a Frida Kahlo, Frida a su pareja, Diego Rivera. el guatón pesado, que le decían todos, Sí. muy machista. Misógino. Acá no le va a gustar. No, yo creo que era un gran muralista. Diego. Sí, no, gran muralista. Yo creo Sí, que era sí. un gran muralista. Un gran referente. Yo no voy a referirme De a él hecho, como persona. Manuel se encargó de retratar de los murales de este chiquillo. Sí, pues, él tuvo, bueno, él no solo era fotógrafo, también era muy cercano al mundo del cine. ¿Cachai? Cineasta. Se ubica en El perro andaluz, Perro andaluz. que esa película es un clásico, un corto muy pequeño, Sí. que lo muestran en los módulos de semiología. Ujú. La verdad, la Sí. Lucía nos mostró, nosotros fuimos compañeros de Sí, curso. no, claro. Y en semiología nos pasaban esa obra muy conceptual que a ti no te gustaría para nada, porque es demasiado conceptual. Y claro, él tuvo injerencia en eso, también considerado por el entorno. Álvarez Bravo, un fotógrafo más bien surrealista, pero él no se consideraba a sí mismo como surrealista, la verdad. Por otro, algún tipo de fotografía un poco política, y él tampoco se consideraba político. Él era un fotógrafo, ¿cachai? ¿No? Como vieja escuela, ¿cachai? Sí. A su praxis correcta, su modo de trabajar. de la luz. Claro, también muy de la fotografía poética, ¿cachai? Con esas figuras retóricas, ¿cachai? Con algunas metáforas visuales. Bueno, tuvo el Premio Nacional de Arte y Ciencias, ¿no? En México. Sí, un fotógrafo muy... ¿Y en ciencia? Sí, pues ahí tú tienes más datos. Los dos puntos, porque Ok, ya, estaban vinculados. Sí. Interesante, un fotógrafo que muere en los 2000, muere a los 100 años, bueno. Bueno. estuvo tomando fotos hasta los 90 años, le digo. Uf, pero Cáchate. una locura, 100 años, compadre, tomando en cuenta que la esperanza de vida de esa generación no era tan alta, ¿o sí? po. No era tan alta, heavy. Yo no sé, yo creo que voy a morir a los 60 años, weón, con mi estilo de vida. Sí, weón, no creo que de tanto. Ten esperanza. No sé. Que sí, es verdad.
Oye, sigamos, pues. Oye, que me pasa que... Oye, hablemos de las tendencias en las redes sociales, por ejemplo. Es que eso te iba a preguntar porque, por ¿Ya? ejemplo, tú, en lo personal, estoy hablando ¿Ya? una pregunta abierta. ¿Dices que tienes ya un estilo conformado? ¿O todavía decís que no, estoy probando cosas y todavía no digo que es mi estilo? Mira, por ejemplo, siendo solo autorreferente, Sí, pero si esta pregunta es como... la autorreferencia. hablando como de esa construcción del estilo, bueno, yo igual ya tengo, bueno, a ver, habemos muchos fotógrafos que llevamos mucho tiempo en el rubro, pero no necesariamente en el medio. ¿A qué me refiero? Que no hemos tenido una exposición pública tan importante, digamos. Quizás porque nunca nos gustó rodearnos de mucha gente, la verdad, ¿cachai? Pero hay muchos fotógrafos que es fotógrafo hace mucho rato. Sí. Y en ese sentido, en estos casi 19 años de fotografía, desde la primera vez que yo estudié foto en 2005, claro, pues yo he notado que hay un camino, ¿cierto? Hay una búsqueda, por ejemplo, en el blanco y negro. ¿Cachai? Que es un elemento que podríamos decir que es parte de un estilo. Yo ya descarté el color, por ejemplo. El color, muy raramente tomo fotografía en color, a menos que sea un trabajo más bien comercial. Ahí puedo... Y ni tanto, porque hay trabajos comerciales que igual yo propongo la foto en blanco y negro. ¿Cachai? El alto contraste también es otro elemento que mi trabajo al menos es notorio. Sí, esos detalles, ¿cierto? Las texturas, fotos más ruidosas, creo que en lo estilístico, ¿cierto? Yo creo que ese está formando el estilo. No sé si es el estilo final, ¿cachai? No sé si es lo último, quizás va a seguir mutando, Sí. ¿cachai? Pero eso es lo que a mí me gusta ahora, al menos. Claro. Ahora, en los últimos 10 años, ¿cachai? Conceptualmente, yo siempre he trabajado como el mismo tema, ¿verdad? Yo he trabajado siempre el recuerdo, la memoria, la muerte, ¿cachai? Que para mí son temas que son parte de mi vida. Claro. Y es inevitable porque se pasan, digamos, nuestro trabajo cuando hablamos de lo conceptual. ¿Y usted, Janito? Sí, no sé, personalmente en las redes sociales no creo que se defina que tengo algún estilo. No, en realidad Instagram, que es la única plataforma donde muestro... Pero yo no digo que mi estilo se inspiró en las redes sociales, estaba hablando de lo mío, ¿no? No. La pregunta antes de la Sí. era como... Pero claro, ahí me gusta mostrar, la verdad es que a mí me gusta tomar la fotografía, soy bastante diverso, la verdad, y trato de experimentar con lo que se me venga a la mente, en verdad. Ya. ¿Cachai? Y a partir de eso quizás yo creo que mi estilo va un poco más por dependiendo de los proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora estamos trabajando conjunto, ¿cierto? Con Noctámbulo, proyecto fotográfico que hago yo también en blanco y negro y de noche. Son fotos interesantes, fotos de ciudad donde muestro la noche, ¿cierto? Y el contexto básicamente como deambulo yo prácticamente en las calles nocturnas. Entonces, en ese sentido tengo un estilo. Pero como les mencionaba, tengo este otro más conceptual, que es por ejemplo el descomposición, que muestra la fruta o con... Entonces es otro tema. Es un poco difícil, yo creo. O sea, yo creo que es un poco inevitable cuando uno usa el término conceptual, es inevitable que los proyectos fotográficos todos sean conceptuales, porque finalmente nacen por el concepto. Sí, ¿cierto? claro. En el fondo lo conceptual habla que tú partes desde una idea y esa idea la comienzas a desarrollar con su arista y todo. Y en este caso tiene sentido que yo creo que tu estilo tiene un estilo conceptual en general, ¿cachai? Siempre hay una idea de fondo. Claro, más allá de lo estilístico. Sí, claro. Sí, pues, más allá de lo estilístico y los tecnicismos también, porque de pronto se muestran fotos que quizás técnicamente no son quizás desenfocadas o movidas, ¿cachai? Que en blanco y negro funcionan muy bien. Sí, pero hay una razón, pues. Exactamente. Sí, pues, hay una razón de fondo, digamos. Claro. Porque... Ahora, oye, cuando dijiste el concepto me acordé delante que no, que odio el concepto, en realidad no es que odio el concepto, yo lo que odio no, es... si no hay pues si no me voy a reparar, de hecho para decir que odio los trabajos que su concepto no es claro. Bueno, pues como que toda la vuelta larga y también, por ejemplo, odio los trabajos que subestiman al espectador. Pero es que a veces igual uno puede jugar con ser críptico, po. Sí, pero cuando es muy críptico y tenés que apoyarte con un texto de 3 metros, no, en Arial 10,
claramente es Sí. demasiado conceptual, ¿cachai? Sí, sí, sí. Allá punto, por si Sí. acaso. Porque entiendo, por ejemplo, que los trabajos nacen justamente desde un concepto, desde Sí, una claro. inquietud, ¿cachai? Desde una búsqueda o desde un algo, desde un punto cero. Sí. Y desde ahí se van Sí. diversificando. Es ¿cachai? Pero tu trabajo, por ejemplo, Nocturno, ¿cachai? El concepto es súper evidenciable Claro. y no está, digamos, claro. Tú empezás a transitar y a medida que vais transitando, vais descubriendo este concepto, Sí. ¿cachai? Pero no es invisible, ¿cachai? Claro. Claro. Claro, es que, ¿qué ocurre con la fotografía? Como todas las o muchas disciplinas, se van nutriendo por otras. Po. Entonces, el concepto de abstracción, ¿cierto? Que no necesariamente era propio de la foto, siendo que la fotografía ya es una forma de abstracción, ¿cierto? Descartamos elementos de la realidad, ¿cierto? Ya no estamos viendo en 3 dimensiones, estamos viendo en 2 dimensiones, más allá que podemos generar profundidad con nuestros lentes, ¿cierto? Con el diafragma. Sigue siendo un plano 2D, o es una foto, Sí. ¿cachai? Es plano. ¿Cachai? Entonces, ya el primer gesto de abstracción es precisamente la fotografía ya en este formato plano. Claro. Y de ahí uno puede ir quitando más elementos en esa abstracción, ¿cachai? Por ejemplo, mi fotografía tiene un grado de abstracción, que es una segunda abstracción, que es quitar el color. Claro. Entonces ya le quitaste otro elemento a la realidad, Claro. ¿cachai? Entonces, ¿qué otro elemento más? Generar contraste, Contraste. porque estás quitando elementos propios de las texturas, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? Claramente se elevan algunas más, otras en las luces bajas quizás se esconden un poco. Ensuciar la imagen. ¿Cachai? Entonces ahí tú ya le estás poniendo más abstracciones, ¿cierto? O síntesis visuales. ¿Ok? Entonces ahí vais jugando y llegas al punto quizás de generar esa foto críptica que quizás no se entiende. Y ahí manipulaste tu imagen, volvemos al Sí, pues, sí, al pues. tema Sí, anterior. Todo está. De hecho, claro. sí, pues es inevitable, hay un Porque grado. es críptico. Hay un grado de manipulación y es evidente, porque si tú estás ya al pasar a blanco y negro ya estás manipulando, o sea, Sí. ¿cachai? El tema es que uno a veces busca un resultado que no está en la realidad, pues ese es el tema. Sí. ¿Cachai? Si eso es el O tema. sea, que no, perdón, es que ahí volvemos de nuevo a lo mismo, porque tú, en realidad, tu realidad Sí. está tratando de manifestarse en Sí, la imagen. sí, po. O el concepto de realidad Claro. que tú tienes, ¿cachai? Claro. Entonces, pero eso quizás te marca una forma de que fue. Es que anda un pajarito, Ay, pensé que era un murciélago, se ¿qué robó pasó? una uva y se fue volando. Ah, Perdón, sí. lo dispersó. Qué loco, me distrajiste porque yo lo miré en la sombra. Perdón. Sí. Ah, sí. Sí. Y el. Ah, ya. Ok, listo. No, pero ¿sabéis Vamos qué? a. Es que estamos Perfecto. en tiempo. Ya, oye, Buenísimo. estos temas indudablemente dan para que Dan para conversemos mucho más. muchísimo más tiempo. Lo estamos haciendo lo más breve posible, chiquillos, así que Sí. los esperamos el próximo capítulo. Eso, así Muchas es. gracias. Síganos en nuestras redes sociales, Charla Roja Podcast, ¿ya? Sí. Así que invitadísimos al próximo capítulo y muchas gracias Sí, por oye, vernos. sugerencias, ideas, aportes siempre son bienvenidas. Sí, muy bienvenido. Acá, porque Acá, Jano Contreras, Jano Soto y Patricio M. Loaiza se despiden en este Sí, capítulo. sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la Chau, próxima. chau. Chau, chau.